Nosotros somos el equipo 1 que está integrado por Michelle Campos, Emily Parra, Isabela Soto y Jocelyn Campos. Nuestra maestra es Osmar Espinosa. Niño maltratado. En el proceso de identificación y visibilización de la violencia contra niñas, niños y adolescentes se destacan 3 elementos que representan retos para la mayor parte de los países. 1. Hay formas de violencia que son socialmente aceptadas o no percibidas como violentas o perjudiciales y, por lo tanto, no son registradas o reportadas. 2. Debido a su edad o situación de vulnerabilidad, las niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia nunca o escasamente reportan formalmente ser víctimas de violencia. 3. La misma falta de datos crea la percepción de que la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes es un tema de menor magnitud, por lo que en realidad se encuentra subestimado. Diversos, desde la pareja y familiares hasta desconocidos. En el ámbito privado, la persona que más frecuentemente agrede a las mujeres es su propia pareja. La falta de documentación de esta forma de violencia contribuye a que se invisibilice y perpetúe. Tipos de violencia. Violencia física. Sus manifestaciones son empujones, patadas, golpes, intentos de asesinato, agresiones con algún objeto, disparos. Violencia sexual. Tocamientos, besos o cualquier tipo de contacto sexual no deseado. Relaciones sexuales en contra de la voluntad de la mujer. Violencia económica. Reclamos de dinero, amenazas o incumplimiento a dar el gasto. Usurpación de bienes materiales, prohibiciones para trabajar o estudiar. Violencia emocional, comparaciones ofensivas, humillaciones, encierros, reclamos sobre los quehaceres del hogar, falta de respeto en las cosas ajenas, amenazas de muerte. Contiene los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que son la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. Violencia en adultos mayores es un problema del cual poco se hablaba hasta hace pocos años, debido a que ocurre en el ámbito privado y en muchas ocasiones tapado por familiares cercanos, quienes en la mayor parte de los casos la ejercían. Existía un gran desconocimiento sobre los actos u omisiones que consideraba el maltrato, por lo que no le daba interés ni prioridad. De acuerdo con cifras de la OMS, una de las 10 personas mayores ha sido víctima de malos tratos, por lo que importa destacar el alto índice de maltrato hacia este sector de la población. En muchos casos la violencia se da en su hogar por algún miembro de la familia. Los tipos de maltrato es el físico, es un acto no accidental que provoca daño corporal o deterioro físico. El abuso sexual, cualquier contacto sexual no consentido. Abandono, descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o desamparo de una persona. Explotación financiera, uso ilegal de sus fondos. La propiedad de los recursos de la persona adulta mayor. El maltrato estructural se manifiesta en falta de políticas sociales y de salud adecuadas, en mal ejercicio y incumplimiento de las leyes, la presencia de normas sociales, comunitarias y culturales que desmoralizan la imagen de la persona mayor y resultan en su perjuicio. ¿Cómo podemos identificar el maltrato en adultos mayores? Las personas mayores que han sido maltratados pueden presentar confusión, insomnio, agitación, agresividad, pérdida de peso, moretones, cicatrices o quemaduras, higiene deficiente, desarrollo de úlceras, entre otros. Las personas mayores dependientes para realizar sus actividades cotidianas como comer, bañarse o vestirse con alta frecuencia son víctimas de abuso. Quienes muestran rasgos de fragilidad, marcha lenta, agotamiento, pérdida de peso y disminución de la fuerza muscular son más vulnerables a recibir algún tipo de maltrato por la persona encargada de su cuidado. La violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su informe anual 2018 señala que las personas con discapacidad han sido excluidas de vida activa de la sociedad.
y hasta la fecha carecen del reconocimiento pleno de sus derechos humanos, ya que se considera que no pueden llevar a cabo las mismas actividades en igualdad de condiciones que el resto de las personas. La asistencia escolar de las personas con discapacidad está vinculada al nivel educativo, teniendo una mayor afluencia en los niveles básicos y medios, disminuyendo considerablemente en el nivel superior, lo cual refleja que este sector de la población continúa enfrentando barreras. La INEGI reportó que en 2014 el total de la población con discapacidad, el 64% representó dificultad para caminar, subir o bajar usando sus piernas. El 58% reportó su grave o severia dificultad para ver. El 38% tenía dificultad para aprender, recordar o concentrarse. El 33% tenía deficiencia para escuchar. El 23% tenía dificultad para bañarse o vestirse o comer. El 19% tenía problemas emocionales o mentales. El 18% lo conformaban las personas con dificultades para hablar o comunicarse. Las personas encuestadas no estaría dispuesta a vivir con personas con discapacidad. Está en un desacuerdo con dar trabajo a una persona discapacitada. Periodistas y activistas sociales. Recientemente se ha dicho con base en los hechos que México es uno de los países más inseguros para quienes ejercen un periodismo de denuncia y son activistas sociales que defienden una causa aún en contra de grupos de poder económico y político. Podemos observar en las noticias y en los diarios casos de violencia dirigida a estos actores sociales, ciudadanos, que suelen concluir en asesinatos. La estadística nos permite ver la magnitud de problemas en relación a la violación de los derechos humanos de periodistas y activistas sociales, así como la falta de acciones legales por parte del Estado encaminadas a la protección del derecho de libre expresión y de seguridad, pero sobre todo de protección del derecho a la vida y a la seguridad personal. Los derechos de los pueblos indígenas. En septiembre del año 2007 y después de 2 décadas de negociaciones, la ONU aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, pretendiendo con ello la protección de aproximadamente 370 millones de personas pertenecientes a estas comunidades existentes en el mundo, afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos en cuanto a la dignidad y derechos, y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferente, a considerar a sí mismos diferentes y ser respetados como tales, afirmando también que todos los pueblos construyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que construyen el patrimonio común de la humanidad. El documento en cuestión está formado por 46 artículos y establece medidas mínimas de respeto a los derechos de pueblos indígenas. En estas incorporan la propiedad de la piedra. Esto ha sido todo de nuestra parte y muchas gracias.